Yo soy Patricia Díaz Caneja y estoy aquí con Lucía Dafauce. El límite es un punto a partir del cual yo no puedo continuar. El límite es muy personal. Que mi hijo se enfade porque yo pongo ese límite no quiere decir que vaya a dejar de quererme ni que esté haciendo las cosas mal. La calma. Y claro, ¿qué pasa cuando no han cumplido el límite? Pero ¿qué es lo que me ha faltado a mí con los niños pequeños? Con mis hijos, parar y observar qué hay dentro. De alguna manera estamos respondiendo a no queremos que sufras. Para no repetir ese patrón de que yo no he pensado porque mi madre o mi padre no pensaban todo por mí, pues entonces le pregunto todo a mi hijo. Que la educación en el niño lo que quiere decir es una revisión de absolutamente todo en ti. Hola a todos. Yo soy Patricia Díaz Caneja, pedagoga, terapeuta, facilitadora de meditación y mindfulness. Y estoy aquí con Lucía Dafauce Álvarez Sala. Es doctora en medicina, es psicóloga sanitaria, trabaja especialmente con niños y con familias y bueno, pues es también madre de dos niños de 2 y 5 años, ¿no? Sí. La idea de hacer esta, bueno, no sé si es una charla, una reunión, una entrevista, nace un poco de, yo pensaba hacer una charla online, pero al final Lucía se puso en contacto conmigo y pensamos que podía ser interesante que a partir de una pequeña introducción mía, pues luego ella, tanto como profesional, que está en contacto con familias y que se encuentra con, bueno, con temas que vamos a abordar hoy o que vamos a intentar abordar, como madre, pues bueno, que podía ser quizás más rico, ¿no? Así que, hola Lucía, gracias. Hola Patricia, encantada de estar aquí. Hola a todos. Bueno, pues la idea es hablar hoy de normas, límites, premios, castigos, consecuencias. Y luego vais a ver que se abordan otras cuestiones que, bueno, que al final se desvían y se derivan un poco de todo esto. Como son, por ejemplo, el tema de la crianza respetuosa, el tema del conductismo, del vínculo, en fin, vamos a ir, creo que sacando un poco todos estos temas. Lo primero, yo quería un poco introducir, porque a mí me llegan muchas madres, sobre todo, porque siguen siendo madres la mayoría de las personas que me consultan, que me dicen que en realidad no suelen decir que no sepan poner límites, pero sí que dicen que cómo pueden hacer para que sus hijos les hagan caso y respeten los límites. Cuando se empieza a explorar un poco esto, pues hay algo que es como muy común, que es tengo que repetir las cosas 1000 veces, solo me hacen caso cuando grito o aunque grite no me hacen caso y lo acabo haciendo yo. Ante la pregunta de, vale, un límite, ¿tú sabes lo que es un límite y lo que es una norma? Dice, no. Bueno, pues la diferencia, y creo que empezar por aquí es importante, porque a veces empezamos por el final, empezamos por no sé qué consecuencia ponerle cuando no hace tal cosa. Y no se trata de pensar en la consecuencia, que ya vamos a ver todo esto de las consecuencias también. Se trata de que haya normas. Una norma que muchas veces es verdad que en la familia no es siempre explícita, porque las normas se van creando según la familia va evolucionando y probablemente se van creando según vamos sintiendo que hace falta. Por ejemplo, un ejemplo muy,
muy sencillo y como que a mí me parece que es bastante gráfico, ¿no? Que además lo viví con una persona muy cercana a mí. Una vez estábamos en una piscina y veo cómo esa persona le da a su hijo, me parece que tenía 3 años, de comer los macarrones en la piscina, dentro de la piscina. A mí eso me llamó muchísimo la atención. Entonces, claro, retomándolo ahora estos días, digo, vale, esto puede ser un ejemplo de una norma. La norma en general es pues que se come en la mesa. Uno se sienta en la silla y come en la mesa. Esa norma, como muchas normas, puede ser flexible, porque a lo mejor yo me voy a la playa y como en el suelo, en la arena, quiero decir, ¿no? O me voy de excursión, igual. Estoy en el parque y a lo mejor le doy el puré sentado en la sillita. O es un viernes, por decir algo, y comemos en el salón mientras hacemos algo especial, ¿no? Pero claro, en el momento en el que el niño me dice, hoy yo quiero comer dentro de la piscina, claro, ahí es donde el padre tiene que tener claro que ese es un límite a partir del cual yo no puedo continuar. Es decir, no, en la piscina no se come. ¿Por qué? Si como en el suelo, a lo mejor no lo sé justificar, pero simplemente yo sé, aunque no sepa por qué lo sé, que en la piscina no se come. Luego puedo pensar en muchos razonamientos, ¿no? Pues te vas a mojar, no es se te caen los macarrones, o sea, 1000 cosas. Y si no lo encuentro, que esto es importante porque se va a hablar también de la obediencia, no pasa nada, es mi límite, no se come en la piscina. Entonces, esto es un poco lo que pasa con, por ejemplo, el uso de los móviles, ¿no? A lo mejor no hay una norma. Cuando yo le regalo, le compro el móvil, pues a lo mejor no hay una norma, porque, bueno, a lo mejor al principio el uso pues es más o menos normalizado, pero cuando yo veo que el uso es muy demasiado extensivo, pues a lo mejor yo digo, oye, esto hay que regularlo, ¿no? No puedes estar toda la noche mirando el móvil. Ah, ¿por qué no? Vale, pues entonces voy a poner una norma. Antes no la había. La norma es que a partir de las 11, por ejemplo, 10:30, 9, lo que sea, no se ve el móvil, ¿no? Sí. Un sábado, pues me lo puedo saltar, pero claro, cuando mi hijo se duerme pues ya hay un límite, ¿no? O sea, eso es el límite. El límite es un punto a partir del cual yo no puedo continuar. Yo no quiero que se continúe. Una cosa es discutir con mi hijo y otra cosa es que mi hijo me pegue una patada. El límite es muy personal, porque el límite, yo decido cuál es el límite, pero lo importante es que yo lo sostenga, que eso es lo difícil. El problema no es decir que llegues a las 11 de la noche o a las 9. El problema es que te hagas respetar, quiero decir, mantengas ese límite. No, has llegado, bueno, pues oye, si he perdido el autobús, llego media hora tarde, vale, fenomenal. Pero es un día, ¿no? Puntual. El problema del límite es que yo, como padre o madre, no esté segura de cuál es mi límite, dude de él, negocie demasiado, porque si me pongo a negociar, mi hijo acaba comiendo en la piscina, porque me va a embaucar, siempre, lo siento, pero siempre. Y tener muy clara una cosa, y aquí a lo mejor ya se toca un poco el tema de la herida, ¿no? Y de cómo que mi hijo se enfade porque yo pongo ese límite no quiere decir que vaya a dejar de quererme, ni que esté haciendo las cosas mal. No, es que yo no debo de estar haciendo las cosas bien porque mi hija siempre protesta cuando le digo que tiene que apagar la luz y dejar el móvil. Y a mí cuando me ponen una multa es muy probable que siempre me enfade. Sí. O sea, bueno, ¿y qué pasa? No pasa nada.
Que se haya enfadado no quiere decir que yo lo esté haciendo mal. No puedo esperar que cuando ponga el límite, cuando el otro se lo ha saltado porque quiere, le vaya a parecer muy bien. Pero no quiere decir que sea peor madre, ni que lo esté haciendo mal, ¿no? Entonces ahí es cuando una empieza a dudar y que a qué tengo miedo, si mantengo el no, a ser gritona como mi madre, Sí. a ser demasiado estricta, a que si estoy divorciada o separada, pues prefieran estar con su padre porque es más permisivo y yo siempre soy la que tengo que poner las normas, o al revés. Entonces ahí es cuando nos empiezan a ocurrir cosas a nosotros, ¿no? La calma. Sostener el límite de la calma es de las cosas más difíciles. Pues estando segura de lo que estoy haciendo, manteniéndolo en el tiempo. Por eso yo muchas veces hablo de la importancia del mindfulness y de la atención plena y de la gestión de las emociones de una misma, porque si primero yo no me he regulado a mí y no me gestiono lo mío, me va a ser muy difícil gestionar lo del otro. Y claro, ¿y qué pasa cuando no lo cumple? Otra cosa será también otro tipo de hábitos, ¿no? Que a lo mejor hablamos luego del hábito del sueño y de cómo se puede regular, pero cuando lo que ocurre es que yo quiero modificar una conducta porque el límite no se ha respetado y ya se me ha ido de las manos, porque si yo lo hago desde el principio, no se me va de las manos. O sea, si yo el primer día que mi hijo pequeño me escupe, le digo, seria, sin enfadarme, o sea, sin gritar, pero muy segura, a mí no me escupes, y es un mico enano, y me alejo si hace falta, él se va a dar cuenta de que eso no se hace. Pero si yo digo, a mamá no le gusta que le escupas, el niño no ha entendido nada, porque además te va a volver a escupir y vas a volver a decir lo mismo. Y entonces, cuando te dé un empujón porque ya tenga 10 años o 15, entonces es cuando, ¿sabes? Pero por eso es tan importante tener claras las cosas. Yo a veces decía 4 cosas, es que no son muchas más cosas, pero 4 cosas que uno tenga claro, ¿no? Y claro, ¿qué pasa cuando no han cumplido el límite y ya se me ha ido de las manos? Bueno, pues es cuando tengo que empezar a buscar otras opciones, ¿no? O tema de refuerzos, o tema de castigos. Si quieres, seguro que luego te van a surgir preguntas que tienen un poco, que matizaremos a lo mejor todo lo que son las consecuencias, los castigos, los refuerzos. Pero ahí es entonces cuando hay que hacer un programa como más específico, que muchas veces hay que hacerlo pues con ayuda como los que haces tú, con las familias a las que acompañas o como los que tengo que hacer yo. Lo que pasa que tenemos poca paciencia y confundimos, no, es que estoy harta de los puntos, ya, es que no son puntos. Y de repente queremos cambiarlo todo a la vez y solo podemos elegir una cosa para modificarlo y centrarnos en eso. Entonces, bueno, ahí empiezan a ocurrir muchas cosas que hay mucho lío. Sí. Sí, bueno, esto me parece que todos los temas que estás tocando son cruciales y que no se vive igual desde los hijos de otro a los hijos de uno mismo, porque yo como experta
En psicología, en niños, bueno, pues de todos los programas de modificación de conducta, refuerzos, castigos, pues todo eso estoy súper familiarizada, los manejo. Pero ¿qué es lo que me ha faltado a mí con los niños pequeños? Con mis hijos, parar y observar qué hay dentro y de dónde viene, ¿no? Esa frustración, ese no puedo mantenerme así cuando está en una rabieta, el sostener, lo que tú indicabas. Mira, yo estoy teniendo esta charla contigo porque no lo sostuve. ¿Así? Sí, o sea, a mí, y si mis hijos ven esto, pues bueno, no sé, no sé, pero claro, desde fuera, y a mí cuando hace mucho, antes de empezar a meditar y un poco gestionar todo esto y formarme desde otro lado, que trabajaba como específicamente con niños con necesidades especiales, recuerdo una madre que me dijo, qué suerte tus hijos con lo dulce que eres. Y, y yo le dije, no me ves en casa. Lo de fuera, lo de los demás es muy fácil y desde fuera se ven las cosas con mucha claridad. Sí. Pero a mí también me ocurrió eso. O sea, yo de repente dije, esto no puede ser. A mí esto se me está yendo. Porque, y mira, no hemos hablado un poco de la ira, ¿no? Cada uno tiene sus puntos débiles, pero es verdad que muchas veces, o sea, o en mi caso, era esa ira un poco descontrolada, ¿no? Y sobre todo el vernos ahí repitiendo esa frase de eso que siempre dije que no iba a repetir de mi madre, pues diciendo las mismas palabras, ¿no? Entonces, de repente dije, o sea, yo no quiero seguir por aquí. Y entonces, bueno, pues apareció la meditación, bueno, otras circunstancias que me llevaron también a la meditación, pero un poco ese fue el primer efecto y luego ya empecé más con el tema de mindfulness y del coaching, pero, pero es verdad que, y algo que veo que aquí muchas veces es que se hace una cosa un poco perversa con la ira y especialmente creo que con las mujeres. Normalmente o muchas veces esa madre que se dice de sí mismo que está todo el día gritando y que tiene mucho genio o que incluso tiene miedo de su enfado porque puede hacer mucho daño, le cuesta poner límites. Porque en muchas mujeres nos ocurre que no pones límite porque no pasa nada, porque total ya lo hago yo. Porque total, mira, luego me dicen que soy muy pesada. Entonces, bueno, hasta que de repente se explota, ¿no? Y entonces, ¿pones límites? Sí, porque estoy todo el día gritando. No quiere decir que pongas límites. Sí. No hace falta gritar para poner límites. Sí. O sea, yo creo o sea, por eso me ha interesado desde el principio esta charla. Creo que tenemos un problema, los padres de hoy en día, en detectar las consecuencias naturales de las cosas, en identificar, ¿no? O sea, queremos ser Superwoman, Superman, queremos poder con todo, queremos poder con el trabajo, queremos poder con la casa, queremos poder con la educación de los niños, con la pareja, todo lo tenemos que hacer bien, no está de moda hablar de problemas ni de heridas. Sí, al final yo creo que queremos hacer las cosas bien, queremos hacer todas las cosas bien, queremos hacer todas las cosas. Se exige mucho de fuera también. Creo que también hay un exceso de información. Que está bien estar informados,
probablemente en otras generaciones no se estaba tan informado y no por ello se educaba mejor, que muchas veces se dice, es que en mis tiempos esto no ocurría. O le dabas un tortazo y se quedaba tan tranquilo. Bueno, o sea, no hay más que abrir los ojos, o sea, somos todos víctimas de ese tortazo, ¿no? De una manera o de otra. O sea, no, yo no creo lo que pasa que, bueno, cada uno en cada civilización y generación, perdón, hace las cosas como mejor puede, ¿no? Pero es verdad que ahora que tenemos tanta información, sobre todo en lo educativo, pues como que sabemos demasiado, pero no nos paramos a pensar cómo queremos educar. Y entonces ahí es donde me hago el lío, porque lo que decías de las consecuencias, no, es que ahora no es un castigo, es una consecuencia. No, no tiene nada que ver. Una consecuencia, si está lloviendo, yo salgo y me mojo. Eso es una consecuencia. Eso es una consecuencia y es importante entender que cada acción tiene una reacción. Hay acciones y hay consecuencias. Otra cosa es que, y eso es una consecuencia natural, te dejaste las llaves en casa, te quedas sin entrar en casa, tendrás que esperar. Sí. Eso es una consecuencia. Se te ha roto el móvil, me dicen, es que se le ha roto otra vez el móvil y no sé qué consecuencia ponerle ya. Digo, tú no tienes que poner ninguna consecuencia, lo único que tienes que hacer es no comprarle otro móvil porque se le ha roto el móvil, se ha quedado sin móvil. Pero yo veo una incapacidad enorme a los padres de hoy de poner esas consecuencias naturales, o sea, de no ir corriendo a comprar un móvil porque a lo mejor de alguna manera estamos respondiendo a no queremos que sufras a tu hijo, ¿no? No queremos que sufra mi hijo. Entonces, ante eso, pues solucionamos, es lo que decías, de intentamos llegar a todo y reponer todo y hacer las cosas bien, ¿no? Sí, no, y no quiero conflictos, pero por otro lado los voy a seguir teniendo, pero entonces no digo todas, porque hay muchísimas que no, pero hay veces que ese mirarme y ver por qué no soy capaz de no comprarle un móvil a mi hijo cuando es el tercero que rompe, ¿qué me está pasando? Porque el problema lo tengo yo. Claro, porque él lo normal es que pida. Claro. Y que te haga el pulso, Y que ve hasta dónde llega. Claro, porque necesita ver dónde está el límite. Necesita ver cuál es el límite, si no va a seguir tirando. Y un bebé repta hasta que se queda chocando la cabecita con el borde de la cuna, porque necesita ver dónde está el límite. Un adolescente necesita ver cuántos móviles tiene que romper para que tú no le compres otro. Sí, respecto al tema de las consecuencias y detectar, identificar esas consecuencias naturales, recuerdo que hablando una vez contigo esto y te decía, no sé qué hacer para llegar puntual al colegio, porque mi hijo se sabe vestir solo, pero entre semana pues no quiere, no sé si por las prisas, Entonces me dijiste, ¿y cuál es la consecuencia natural? Entonces, claro, digo, y me dijiste, ¿qué pasa si tú no te, o sea, te duermes, te levantas más tarde y no te da tiempo, o tienes que ir apurada al trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que te salta? Digo, pues a lo mejor no desayuno en casa. Pues entonces esa es una consecuencia, es decir, pues no da tiempo a desayunar, son las 9 menos 10, nos tenemos que ir al colegio. Y yo pensaba, ¿pero cómo voy a dejar al niño sin comer? Claro, eso es un drama. ¿No ¿Cómo se voy a va a dejar morir? No, no se va a morir, porque además todavía no conozco a ninguno que teniendo comida y aquí se vaya a morir de hambre. Solo me hizo falta un día en el que realmente creí lo que le estaba diciendo y le dije, hoy no te va a dar tiempo. Y no se quedó sin desayunar. Desayunó menos, una galleta cuando suele tener un desayuno completo. No volvió a, o sea, a diario se viste solo.
Claro, luego está el que dicen, es que nunca tiene hambre por la mañana. Entonces él se iría encantado sin desayunar. Bueno, pues a lo mejor, yo no sé, a lo mejor se tiene que ir encantado sin desayunar. Luego ahí, claro, cada caso es cada caso, porque luego, por ejemplo, imagínate un niño que ha sido un gran prematuro, que sabemos que los grandes prematuros que nacen o un niño que nace con muy bajo peso, eh, sus padres están como muy obsesionados con que aumente de peso, porque bueno, además es lo que nos dicen los médicos, ¿no? El pediatra. Eh, no acaba de estar en el percentil, tiene 2 años, tienes 3, ¿no? Ahí muchas veces, yo, por lo menos yo lo he visto, esas familias se quedan como un poco traumatizadas con la alimentación. Sí, Y son niños que juegan mucho con la alimentación. Entonces, un poco lo que hablábamos antes, pues entonces habrá que trabajar eso. Realmente, ¿te ha dicho el pediatra que si no desayuna, pero luego se lleva lo que se lleve, porque en el colegio están todo el rato comiendo los niños, a los 5 minutos ya tienen el almuerzo y luego ya van a es comer verdad. y luego meriendan? Sí, sí. Cada 2 minutos está comiendo. ¿Es suficiente? Te dice la pediatra, pues sí, es suficiente, ¿no? O te dice, pues no, mira, pues a lo mejor hay que darle un biberón, no sé, a lo mejor me mata alguien cuando escuche esto, ¿no? Pero Ujú. quiere decir que, que no pasa nada en general, un niño bien alimentado, que un día, y ya ves lo que le pasó al tuyo, ¿no? Sí. Que a partir de entonces dijo, ah, pues mira, yo ya veo que ya me tengo que vestir, porque si no, no me da tiempo de desayunar. Mm. Una compañera mía de clase todavía ya se acuerda y fue al colegio sin falda, ¿Cómo? que fue al colegio sin falda. Y la profesora llamó a su casa y dijo, perdió la falda por el camino. Y me dice, no, no se la puse porque no se la quiso poner y se fue sin falda. Y ya está. Claro. El resto del día se la puso. Ya después de ese día, ¿no? Sí. Igual ahora, pues, yo que soy orientadora, igual llamo servicios sociales. Quiero decir, es que, bueno, no sé, un poco de broma, ¿no? Pero que, bueno, que es verdad que pensamos como todos de una manera a veces demasiado sobreprotectora. Sí, y a colación de todo esto, tenía yo una pregunta anotada que me interesa mucho saber tu opinión. ¿Por qué tenemos la tendencia de poner consecuencias o refuerzos o castigos con la comida? Ah, sí. Si te portas bien, te compro un helado. Mm, ¿Por mm, qué? ¿Por qué mm. empezamos a instrumentalizar la comida y a generar una relación no natural, ¿no? Con la comida. Total, total. Dame un beso, dale un beso al abuelo que te da un caramelo. Entonces, ¿eso qué va a pasar? Te encuentras con un señor y te va a decir, dame un beso que te voy a dar un caramelo. Otra cosa también es la comida saludable, Mm. que es como, porque hay bastante también, bastante radicalismo con esto. Comida saludable, pero hoy de premio, como es viernes, comemos pizza. Ya, Entonces, qué bien, estoy todo el día sacrificado comiendo eh, pan de no sé qué, el donut sin azúcar y el viernes, bien, me premio con una porquería, por cierto. Es absurdo todo. sí. Y lo de la Pero comida, sí, lo de la ¿por comida qué lo es piensas? siempre. Sí, segundo. Perdón. Sí, espera, que voy a coger el agua, que se me ha quedado un poco lejos. Eh, bueno, a ver, el azúcar, el azúcar, el dulce, es cariño. En lo dulce, soy cariño, qué dulce eres, qué cariñosa eres, ¿no?
la dulzura es cariño, es amor. Eh, entonces, desde alguna teoría de biodescodificación y bueno, pues sí que hay quien interpreta, pues incluso las personas que tienen temas con el azúcar, pues que necesitan más cariño. O sea, la comida, el dulce mm, es amor. Entonces, a Sinónimo. veces, pues yo creo que hay una parte así como de dar cariño con la comida, ¿no? O muchos padres, mm, sobre todo la madre nutridora, ¿no? Las croquetas de mi abuela, el no sé qué. Se recuerda a las madres, a las abuelas, menos mis hijos, que ya me dijo mi hija, en casa de no sé quién hay tupper como en casa de la abuela, no como la nuestra. Pues hay eso de a lo mejor no te doy otras cosas, pero sí te doy comida, ¿no? Sí, bueno, Y porque antiguamente las madres que alimentaban, ¿no? Era, claro, claro. sí, un Mm, poco el canon mm. social. Y bueno, y porque era la que cocinaba realmente, ¿no? Y la Sí, madre, desde que es cosechaba. madre, es la que nutre. Sí, sí, Te alimento con mi leche. Y es verdad. mi leche es dulce. Entonces, Pero bueno, sí, esa herencia que tenemos de poner como consecuencia la comida, creo que de alguna manera estamos como quitándole valor a la comida sana, ¿no? O sea, la comida sana es muy buena, entonces, ¿por qué te premio con un bollo? Si no es sí, sano, si sí, no te sí, viene bien, sí, no es bueno para sí, ti. sí, sí, pues porque gusta, entonces te voy a dar algo que te guste. Sí, pero ahí tendemos a lo que hablábamos del Mm. refuerzo, o sea, del locus de control externo. Pero fíjate que por ejemplo, lo hacemos con todo, ¿eh? Pero con los adultos también. Con, o sea, la comida basura, los videojuegos, el azúcar, las bebidas energéticas, todo eso sube la dopamina. Eh, pero en adultos, el alcohol, pues realmente ahora yo no sé si sube la dopamina o no, probablemente sí, pero tampoco es que sea algo saludable, ¿no? Pero entonces el alcohol está para celebrar, pero también cuando estoy triste y también cuando estoy nervioso y también cuando me han dado un trabajo, pero también cuando me han quitado el trabajo. Pero al niño, cuando está disgustado, mm, anda, no estés triste que vamos a merendar chocolate con churros. Oh, qué bien que has aprobado no sé qué, hoy cenamos pizza, ¿no? O sea, es como, o hoy como es sábado, juegas más al videojuego. A ver, hay una parte, y no sé si esto en nuestra cultura es más, no lo sé, que el ocio muchas veces no son las cosas más saludables. Sí, Y no siempre, quiero decir, que hay ocio muy saludable, ¿no? Pero claro, si no está en mi cultura, si no está en mí, ni en mi costumbre como madre, porque ahí es donde otra vez yo me tengo que mirar lo que yo hago. Si a mí me gusta de vez en cuando, no pasa nada, de vez en cuando me como una hamburguesa. A mí también me gustan. Y a veces muchas veces, o sea, quiero decir, no tengo ninguna obsesión con la comida saludable yo, ¿no? Creo que es, pero creo que el equilibrio es lo que se busca, ¿no? Pero lo más importante de esto, como siempre, es si mi ocio consiste en jugar a un videojuego o en beber alcohol o en comerme una pizza el fin de semana, pues entonces, lógicamente, lo voy a instaurar en casa.
y voy a entender que eso también puede ser un premio para mi hijo. Pero entonces estamos instaurando en los niños un pobre autocuidado, o sea, un premiarse y un consolarse con algo que no es saludable para ellos, igual que con nosotros con el alcohol, por ejemplo, ¿no? Es decir, a ver, yo creo que aquí hay varias cosas. O sea, lo primero, lo que yo hago es lo que voy a trasladar a mis hijos. O sea, el ejemplo, no lo que yo quiera. Entonces, si yo quiero absurdamente instaurar una conducta en mis hijos, y digo absurdamente, porque absurdamente si yo no lo hago es una incoherencia y no va a ir bien. Lo segundo, yo siempre digo, hay muy pocas cosas que estén mal en la educación. O sea, les digo muchas veces, hay muy pocas cosas. Lo que importa es de dónde se hacen las cosas. Entonces, yo no creo que esté mal la comida saludable, pero creo que los extremos siempre son malos. Y cuando yo soy muy extremista en algo, me voy a ir al otro lado. Si yo tengo una relación con la comida natural, porque luego ahí detrás de los premios con la comida tiene mucho que ver los trastornos de la alimentación, también luego, ¿no? sí. Pero porque me estoy premiando con cosas que no me sientan bien y todas esas cosas, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo el fin de semana digo, qué guay, es fin de semana, hoy vamos a no sé qué parque a hacer un picnic. Pues entonces a mi hijo le va a parecer fenomenal. Y eso es un ocio, y eso es algo, ¿sabes? Entonces, hay otras maneras, yo creo, pero yo al final voy a trasladar las que yo practico. Claro. Mm. Claro, sí. Pues me parece... Que escucha que tampoco está mal, porque las fiestas de cumpleaños, pues tampoco pasa nada porque no sean con fruta, quiero decir. O sea, llega Navidad y aquí todos comemos turrón y todo tipo de cosas, que tampoco pasa nada por celebrar con cosas que a lo mejor yo no quiero abusar de ellas, tampoco pasa nada, ¿no? O sea, yo creo que habría una diferencia entre el premio con algo que no es bueno, sobre todo si se abusa mucho de ese premio, eso hay una diferencia entre eso y el que, bueno, que es tu cumpleaños y te llevo unos bombones, no te voy a llevar una ensalada, sería rarísimo. Sí. ¿Sabes? Sí. Entonces, Sí, bueno. Entonces todo un poco en En su contexto y en su, sí, al final sí, en mm, el equilibrio, ¿no? En los, sí, 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 mm. eso es. Pues sí. Y todo esto me lleva a pensar esto que o sea, las normas que ponemos en casa y las consecuencias que ponemos, cada vez tenemos como más, o sea, yo me canso de escuchar, es que el niño no quiere, es que hemos hecho esto porque el niño pues no quería vestirse de esta manera o no quería tomarse la medicina o no quería, ¿no? O sea, ahí en esos puntos a mí me viene a la cabeza un poco o sea, el concepto de obediencia y sumisión, ¿no? O sea, yo quiero que mi hijo sea obediente, yo quiero que mi hijo sepa que yo hago las cosas por su bien, que tiene que tomarse esta medicina o que tiene que comerse lo que hay en casa y si no, no hay otra cosa, ¿no? Pero tampoco no quiero educar a mis hijos como sumisos, o obedientes sin desarrollar ese pensamiento crítico, ese que digan lo que piensan, ¿no? Es decir, no sé si me estoy expresando bien. Hablo de un poco ese cambio cultural en el que a nosotros de alguna manera nos educaron en la obediencia, acorde a ciertos valores, acorde al valor de querer agradar, socialmente querer gustar, el obedecer al mayor, el respeto al mayor.
y un poco lo que ahora nos planteamos después de haber visto pues que un niño obediente, más bien sumiso, no le estás dando herramientas para defenderse. En un futuro le estás haciendo vulnerable. ¿Dónde pongo ese punto de equilibrio, ¿no? Para que el niño sepa que en ciertas cosas nosotros, los padres, hemos de educarle y queremos fomentar esa obediencia, pero no a toda costa, claro. Queremos que tenga esa distinción y que diga lo que piense, con lo que no está de acuerdo, ¿no? Que tenga ese... Todo este tema, no sé cómo lo ves. Pues sí, bueno, son muchas cosas, en mi opinión. A ver, obedecer significa escuchar, no significa asumir o cumplir órdenes. Obedecer etimológicamente significa escuchar. Pero bueno, lo utilizamos como de otra manera, ¿no? Entonces, claro, aquí vuelve a estar el miedo a lo antiguo, a lo anterior, a lo vivido, ¿no? Al final hay un miedo a repetir patrones autoritarios y entonces me voy a lo contrario, ¿no? Otra vez aparece mi herida. Si yo he sido sumisa o ¿sabes? He tenido miedo, por ejemplo, porque cuando soy sumisa, o sea, cuando obedezco ciegamente a la autoridad se gana con el miedo. La autoridad, a ver, uno puede sentir autoridad, ¿no? Pero quiero decir, cuando uno es lo que entendemos por ser más autoritario, más rígido, más unidireccional, no que yo tenga autoridad, ¿no? Que yo me sienta con autoridad, pero cuando yo educo como este modelo como más autoritario, muchas veces en el otro se genera miedo. Entonces no cumple lo que yo le digo por propio criterio, sino que lo está haciendo porque me tiene miedo. En principio, supuestamente, o sea, el deseo es huir de eso, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que entonces a veces nos vamos al otro lado, a lo que hablamos antes, a no sostener el límite y a ser muy laxo y entonces, ¿qué es lo que hago? Y otra vez es la necesidad de mirarme, ¿no? De mirarme a mí misma y comprometerte con tu trabajo, con tu propio trabajo, ¿no? Pero ¿en qué se cae muchas veces? En pedir la opinión del niño. Entonces, para no repetir ese patrón de que yo no he pensado porque mi madre o mi padre lo pensaban todo por mí, pues entonces le pregunto todo a mi hijo. Y entonces ahí hay muchos líos, porque entonces se pide la opinión de todo y se piden responsabilidades que los niños no están preparados para asumir. Por ejemplo, ¿quieres ir al colegio o no? Eso no es eso. Entonces, es verdad que ahí uno tiene que tener un poco o sea, que estar muy atento. Porque, bueno, pues a lo mejor si voy con uniforme al cole, llevas el uniforme, aunque no quieras. Pero a lo mejor te puedes poner un calzoncillo u otro, por ejemplo, Sí. si es que quieres, ¿no? Puedes dar a elegir mandarina o plátano. Si quieres que empiece a decidir, que tome sus decisiones, porque luego no tomar ninguna decisión no está bien. Claro. Pero claro, no puedes preguntar si quieres lentejas o pizza. Claro. O lentejas o lo que te dé la gana. El menú supuestamente lo tienes que poner tú porque tu hijo no tiene capacidad para crear menús. Sí. Entonces, bueno, ahí es verdad que, por ejemplo,
tú sabes que el niño, para que se desarrolle la corteza prefrontal, tiene que ir madurando el cerebro y pasa un tiempo, ¿no? Pero claro, una de las cosas que está en la corteza prefrontal es la toma de decisiones y el espíritu crítico, la capacidad crítica, ¿no? Entonces, y la empatía también, Sí, la ética. Entonces, eso sí se puede ir fomentando con comunicación, con conversaciones, que eso no lo hacemos demasiado. Pero yo estoy en el parque y veo que un niño está llorando y digo, anda, mira, no sé quién está llorando, ¿qué crees que le pasará? Entonces ahí estás teniendo una conversación que tiene que ver con la ética, por ejemplo, con la empatía, ¿no? Bueno, ir viendo un poco todo. El espíritu crítico no es solamente tomar decisiones, ya, ¿sabes? sí, Ni opinar todo. Oye, y otra cosa, él puede opinar, pero tú al final le dices, sí, es verdad, tienes razón, me gusta que lo pienses así, pero, pero por otro lado hay que hacer esto. No claro. sé. Claro, claro, pero luego hablamos de... Pues se me está... Te está llegando el sol, Estoy ¿verdad? descontrolando el sol. Sí, Espérate sí, un sí. segundín que voy a poner Mira, esto. mira qué sol tienes ahí. Sí, no, es que hace mucho calor por aquí. Ya está. Ah, Pues, vale. bueno, más o menos. Que ¿Estás bien o quieres cambiarte? estoy Sí. bien, sí. Entonces, claro, no, lo que hablábamos, lo que yo me preguntaba era cómo, o sea, porque ya a colación y poniéndome en relación con el tema con el que hemos empezado desde un principio, castigo, refuerzo, consecuencias, ¿no? Hay una cosa que se llama el tiempo fuera, que se considera esto un castigo negativo, ¿no? Porque le estamos quitando al niño el rato de llamar la atención, de hacer el café con los amigos, lo que sea, ¿no? Le estamos retirando de ese sitio para que se tranquilice, que vea que está perdiendo eso que le gusta, ¿no? ¿Tú cómo ves esta técnica y cómo la aplicas, no? Porque es verdad que, bueno, que hay con niños que funciona fenomenal y se usa un montón, pero oye, si, o sea, ¿hasta qué punto si un niño pues se te revoluciona, grita, berrinche, patalea, hasta qué punto sostienes? Yo no la aplico. Vale, Quiero decir, normalmente no me encuentro en esa situación. Eh, a ver, por ejemplo, y como todo, otra vez. Otro eufemismo que se ha hecho con esto del tiempo fuera. Como no nos gusta llamarlo tiempo fuera porque es conductista, entonces lo llamo el rincón de pensar, porque me ha parecido muchísimo mejor. Y es sí, exactamente lo mismo. sí, Lo que pasa que lo he llamado rincón de pensar para que yo me crea que lo que estoy haciendo es fomentar la reflexión del niño. Entonces digo, al rincón de pensar. Fantástico, es una reflexión fantástica, ¿no? Entonces, como lo de antes, o sea, la coherencia, por favor. Que le cambies las palabras no quiere decir que le estés cambiando. Claro, vamos a ver, hay veces que hay que alejar al niño. sí. No sé si que te vayas a tu cuarto un rato hasta que te tranquilices, no sé si a lo mejor ponte aquí. eh, mm, mm, exacto, hasta que te tranquilices. A mí, claro, yo, por ejemplo, lo que veo, ¿no? Sobre todo lo que veo, porque yo aquí en consulta, cuando me ocurre, como solo estoy, mira, sí, cuando estoy con un niño solo no hay problema, porque si estoy con un niño solo no suele ocurrir eso, y entonces yo me quedo callada, él se queda callado y ya está, lo alejo de cosas que puedan ser peligrosas y lo coloco en otro lado. O sea que ahí no hay problema. A veces que estamos aquí con varios niños, pues si alguno de ellos se enfada, discute, pues la verdad es que
Yo lo que digo es, mira, si no quieres estar aquí, pues nada, quédate ahí tranquilo donde quieras y cuando se te pase, pues ya vuelves a estar en la actividad que estemos haciendo. Eh, claro, con otros niños, a lo mejor en el cole, cuando ha habido grandes rabietas y tal, pues a lo mejor con cada uno hay que aplicar cosas diferentes. Vale. Yo sí que en el recreo veo muchas veces que se han peleado y entonces pues los profes pues los meten y que se sienten un rato en el banco. Dices, ¿qué te pasa? Y que estoy castigado. O sea, ellos no te dicen ni qué tiempo fuera, ni pensando, ni es que te dicen que está castigado, ¿no? Bueno, se quedan ahí esperando hasta que se les pase o hasta que decidan, ¿no? ¿Me parece bien o mal? Pues como todo depende de lo que se utilice, depende del momento, hay veces que no queda más remedio. Sí que creo que hay momentos en los que hay que alejar al niño de esa situación. Si está tirando cosas, se le aleja, incluso físicamente, y se le aleja de ahí. Si está pegando a otro niño, también. Si me está pegando a mí y no se aleja, me alejaré yo. Incluso si tengo que cambiar de habitación, le puedo explicar cuando ya esté más calmado que cuando le ocurra eso, que le voy a decir que se vaya a su cuarto a leer o a hacer lo que quiera y que salga cuando se tranquilice, porque eso también lo puedo hacer yo como adulta, ¿no? Si estoy nerviosa o tal, puedo decir, necesito un momento para irme y luego vuelvo, ¿no? Sí. La cosa es que de verdad se utilice o bien para alejarle del peligro Ujú. o bien para alejarle de hacerle daño a otra persona, o bien para que le dé tiempo de bajar un poco y de relajarse. Mm. Entonces, es es más el motivo que el cómo se le llama y lo que se hace. Y Sí. hombre, y luego hay niños que a lo mejor tienen una rabieta y hay que agarrarlos. Yo a veces les he cogido para inmovilizarles hasta que se calman, ¿no? Si están ahí muy fuera de sí. Ujú. Que bueno, que se sienten bien abrazados en general o no, pero bueno, luego ya se van calmando. Depende mucho, pero sí, yo creo que al final es un poco, yo creo que serían esas tres razones las que yo te diría. Y luego, claro, en las tres es muy importante que yo esté calmada. Claro, a eso voy, ¿no? Que yo creo que igual que lo que también me llamaba la atención esto del término que está tan de moda, del método Stillville, ¿no? Que es un poco, pues volvemos al conductismo radical, de dejar llorar al niño solo, esto para pues que consiga dormir solo y como que se va haciendo por tiempos y está todo como muy estudiado y es muy eficaz, ¿no? En general, vamos, consigues lo que quieres, pero ¿y dónde queda la relación con el niño? ¿Dónde queda el vínculo? Yo pensaba que ya no se utilizaba. Yo Pues sí, se sigue utilizando. pensaba que no se utilizaba. Eh, a ver, otra vez, otra vez. Creo que depende de lo que la madre o el padre se crean, de verdad. O sea, yo creo que entiendo y quiero pensar que Estivil, que me parece que escribió el libro, porque cuando mis hijos eran pequeños, yo creo que hace 30 años o así, no sé si es de esa época, yo lo conocí en esa época, eh, entiendo que es una persona competente. ¿Sabes? Quiero pensar que de lo que sabe, sabe, pero también saben otras personas que escriben con otras teorías. O sea Mm. que no me atrevería a decir que un método es mejor que otro. Eh, a mí me parece que sí que es verdad ojo, que me cuesta, ¿no? Yo nunca lo recomendaría, pero claro, porque yo no me lo creo. Entonces creo que eso es lo más importante. Yo sé de muchas amigas mías que lo aplicaron y yo creo que lo intenté aplicar, ¿eh? No sé si al final y en algún momento lo aplicamos, pero no sé si de una manera muy constante. Creo que es solo una noche o así, porque es bastante, tienes que ser Sí. constante. Pero al final, si yo me lo creo, funcionará. Si yo no me lo creo, no funcionará.
Ya. Y O lo sea, contrario igual. sí. O sea, que al final vuelves a poner el foco en uno mismo, ¿no? O sea, Yo sí, porque es que lo he visto en mí. Al final, cuando cambia uno, cambia lo demás. mm, que al final yo también observo mucho eso. Estamos educando desde no quiero repetir patrones, la culpa, no quiero, o pobrecito, que no sufra, o pero no, a lo mejor no somos tan conscientes en general de que la educación en el niño lo que quiere decir es una revisión de absolutamente todo en ti, de tu patrón de relación familiar, de tu forma de relacionarte con el mundo, con tu pareja, con los demás, de cómo pones límites, de si eres coherente o no, de si no, y parar y revisarlo, todo eso, y qué es lo que, porque por ejemplo, ¿qué es lo que me puede sacar a mí de quicio? Yo tengo dos niños, pues el llanto de mi hija me saca de quicio. No puedo, ¿no? Entonces es un poco, ¿por qué me saca de quicio, no? El párate a Sí, pensar, a ordenar. te saca de quicio a ti, pero a mí no. El llanto de tu hija no me saca de quicio a mí. Bueno, ¿Sabes? porque no lo has oído bien. No, y porque no es mi hija y me va a dar Sí, igual. sí, sí. ¿Sabes? Son más. Lo voy a tolerar. Ya, Pero el de mi hijo o de mi hija sí al revés, ¿no? Entonces, mm, eh, claro, dicen que nuestros hijos son nuestros maestros. Entonces, hay muchas cosas que no somos igual que hay muchas diferencias entre todos nosotros, pero todos hemos sido hijos, sí, todos, y todos hemos tenido padres, y a todos nos han educado de una manera o de otra. Y el que no ha tenido padres porque no ha vivido con ellos, le han educado y ha tenido otras figuras de referencia, ¿no? Entonces, al final, cuando yo tengo hijos, vuelvo a eso. sí. Vuelvo a eso. Igual que al maestro, al profesor, también le ocurren esas cosas. Y cuando entra en el aula, vuelve a ser ese alumno. Ya, Y, y entonces, claro, por eso es tan importante ser conscientes y bueno, y efectivamente, y ser humildes. Yo creo que ser humildes con nosotros, en nuestra capacidad, competencia y cualidad como padres, estar dispuestos a revisarnos. Pero luego otra cosa que me parece que es muy importante, y eso los profesionales yo creo que tenemos que tener cuidado, porque a veces, y yo soy la primera, creo, que a veces es un poco duro, ¿no? Con los padres. Darnos cuenta de que detrás de eso siempre hay un deseo de que mi hijo no sufra. ujú, Hay un deseo de compasión, ¿no? De hacerlo lo mejor posible, de que mi hijo no repita mis mismos errores, de que no lo pase mal como lo pasé yo, de que no tenga los mismos problemas que yo y de que no sufra. Entonces, al final, por ser tan buenos, ¿no? Ya lo dice Hellinger, el de constelaciones, con amor no basta. Pues es que el exceso de amor se equivoca muchas veces, ¿no? Un ujú. exceso de amor, pues al final sobreprotege y eso es desprotección. Entonces yo creo que sí que es verdad que al final detrás de todo esto está como la mejor de las intenciones, casi siempre. Y bueno, y si no, pues hay padres que cuando hay temas ya más radicales, más, bueno, pues de abusos, de maltrato, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Incluso en esos casos tampoco diría yo. Pero es verdad que hay veces que yo no quería estar embarazada. ¿Sabes? Hay veces que yo he tenido, antes de tener a mi hijo, 4 abortos. Ujú. Hay otras veces que resulta que odiaba al padre de mi hijo. Hay otras veces, ¿sabes? Que todo eso,
queda. Sí. Y al revés, pues he tenido la mejor pareja, mi hijo concebido con todo el amor del mundo y resulta que, pues que me ha despertado otro tipo de cosas o que no soy capaz, lo que sea, mil cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, y no olvidarnos de que, de que ser madre o padre al final es un privilegio. Y lo queremos hacer tan bien que nos fastidiamos Y no lo y disfrutamos. no lo disfrutamos. Mm, Y no lo disfrutamos porque estamos todo el rato pensando en el futuro. sí. Y Y eso, sí. en lo que Y, deberíamos hacer, lo correcto, lo mejor. sí, sí. Y yo veo más niños estropeados, o sea, con problemas, con traumas, con nudos, por haber intentado hacer las cosas demasiado bien que porque no conozco a ninguno que lo haya hecho mal aposta. Pero quiero decir que estropear a un niño, o sea, hacerlo tan mal que quede traumatizado es bastante difícil. Es bastante difícil. Pues yo muchas veces pienso todo lo contrario, que es, por muy bien que lo hagamos, siempre van a quedar algunos Esa, traumas. esa es la otra cara. Sí. Como yo quiero evitar todo tipo de herida, la cago más, con Mm, perdón. Pero esa es la otra cara. Haga lo que haga, va a tener su proceso, va a tener su sí. vida, va a tener su proyecto, va a tener éxitos, va a tener fracasos y va a Su tener su personalidad. herida. Salvo que dentro de 2 generaciones, en vez de haber libros de las heridas, pues haya libros de los regalos. Y entonces todos estén ya iluminados y entonces ya todos sean, entonces ya no, se desaparecerá la raza humana porque no tendremos que aprender nada. Ya. O sea, pase lo que pase, voy a tener una herida, porque estoy aquí para aprender. Ya, pero sí me parece súper importante lo que has dicho y es, a veces nos olvidamos de disfrutarlos, Sí. sí, y eso al final es lo que les queda a ellos Y el tiempo también. pasa rapidísimo, Mm, rapidísimo. Mm. Es mm, verdad que hay muchas cosas que no quiero dejar de hacer. Pues quiero leer un libro y sin embargo tengo que estar en la playa haciendo cubitos. Pero es porque me lo planteo como tengo que estar en la playa haciendo claro, cubitos. Pero si digo, qué guay, estoy tirada en la arena haciendo cubitos, hombre, al quinto cubito igual ya estoy un poco cansada. Pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Ese libro lo puedo leer luego o lo malo es el sueño, creo, o sea, el cansancio. sí, El el cansancio. problema de todo es el cansancio. Ese es el problema, yo creo que global, ¿no? Que es que el Mm, ritmo que llevamos hoy en día mm, no nos permite, yo oigo a muchas familias que el momento de cenas, baños, mm, y acostarse lo viven como un suplicio, mm, porque vienen agotados. mm, Y en cambio, probablemente sea lo que recordemos en un futuro mm, con más anhelo, ¿no? mm, Mm. mm, mm. Sí, 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 total. Bueno, ¿tienes alguna preguntilla más por ahí? Creo que más o menos. Sí, bueno, me ha parecido súper interesante, sobre todo el tema de pararse a mirar en uno mismo, ¿no? Porque sí es verdad que yo un poco en mi primera trayectoria con niños me enfocaba mucho en los niños y menos en los padres, ¿no? Y veía que algo fallaba porque podían estar fenomenal en la sala, pero luego fuera pues no se generalizaba ese comportamiento, ¿no? Y eso pues quemaba, ¿no? Entonces sí que creo que el educar a un niño es un momento de crecimiento personal, de Mm, reconectar con tu mm, yo niño total. y de reconectar con tus hermanos de niños, con tus padres, con todo, Mm, ¿no? mm, Pero eso, también a la vez tienes que hacer como una revisión de tu rol cambia. Ya no eres esa pareja, ¿no? Con la que comenzaste con mi pareja, sino que ahora ya de repente tienes un montón de responsabilidades a tu cargo, tienes la autoridad, tienes
de repente todo cambia. Creo, no sé, en mi caso, yo llegué, y mira que he estado metida en el tema, pero llegué, pues yo creo que idealizando un poco todo el momento, ¿no? O sea, no se habla de los momentos más duros y esas Sí. dificultades que te surgen contigo misma, con la pareja, con los límites, con todo, ¿no? Sí, idealizamos porque la culpa la tienen las revistas, no voy a decir, porque esa portada de una madre en una tumbona con su bebé dormido en el pecho, por supuesto la madre monísima, ¿te crees que vas a tener un niño y va a ser así? Porque es lo que ponen las revistas de bebés. Pero ese momento nunca llega. Llega muy pocas veces. Sí. Claro, encima ahora tenemos encima las redes sociales, porque antes era la revista de bebés, pero ahora encima es todo lo que vemos en el escaparate, ¿no? Que todo el mundo está fenomenal con sus hijos. Sí, bueno, ya Entonces, sin Instagram y todo va entonces bien. y cuantos más hijos, más contenta estoy y Sí, más y más. Pero bueno, un poco con lo que decías, es verdad, yo creo que también es que si no lo idealizáramos, a claro, lo mejor igual tampoco decidiríamos, ¿no? no nos Pero animábamos. claro, pero yo creo que, o sea, yo creo, estoy segura, yo personalmente es lo que más en la vida me ha merecido la pena. O sea, lo cambiaría, vamos, cualquier momento lo cambiaría por tener a mis hijos, ¿no? Pero, pero luego te haces mayor. Quiero decir, de repente eres responsable Sí. y de otra persona y vas a ser responsable de ella para siempre. Ujú. Y vas a tener que tomar decisiones, que te Pero puedes equivocar, por tienes que eso, poner normas, límites, que a lo claro, mejor no te los pones contigo. Eh, te vas a mirar, que hasta ahora no te tuviste que mirar. ¿quieres que recoja la cena? ¿Tú recoges tu cena? ¿No? Claro, Esa es la pregunta. claro, Y luego claro. lo que dices, eso que yo creo que sí, que es la etapa a lo mejor más intensa, ¿no? De tener las dos caras, de sufrimiento, miedos, pero también alegría, también. Mm, mm, Entonces, pero bueno, sí, Patricia, me quedan un montón de dudas de la verdad y de, bueno, y de temas que tenías apuntados, pero bueno, yo creo que si te parece, te los sí, planteo sí, en otro y lo espacio. hacemos y repetimos. Fenomenal, muy bien. Muy Bueno, bien, es que tengo que irme a las cenas de los muy bien. niños. Pues muchas gracias, Lucía, por este rato. Muchas gracias a ti, de verdad que ha sido un placer y que no me canso de hablar de estos temas porque por mucho que estés en los dos lados de la mesa, ¿no? Como terapeuta o como psicóloga profesional y como madre, bueno, creo que nos quedan muchísimos temas por trabajar, ¿no? Y por conocer. Mm. Pues nada, muy bien, repetiremos. Muy bien. Chao, gracias. Venga, un abrazo. Adiós.